Estamos hoy con nuestra entrevista internacional, felices de tenerte acá con nosotras, de poder dialogar sin tabúes ni tapujos, como dijiste. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Emilio. O cómo no, nosotros hacemos una presentación antes, pero por ahí queríamos corrernos también de cómo este ciclo de entrevistas nació en la pandemia. Por ahí cuando hace uno una entrevista que dice, digamos, lee el currículum de forma fría, por ahí nosotros dejamos que nuestros entrevistados hagan una presentación también teniendo en cuenta el aquí y el ahora. Entonces, bueno, como pensador, como filósofo, como escritor, como pensador del movimiento de la danza, si querés por ahí contarnos desde tu presente cómo te definirías o te presentarías. Yo soy un buscador y desde esta práctica me vinculo con la magia. Me importa muchísimo la práctica mágica en un fundamento, la posibilidad de transformar. Entonces, yo mismo soy el territorio de mi práctica mágica. Mi cuerpo ha sido el primer objetivo mágico de mi voluntad y lo he ido poco a poco en este camino que a veces es avanzar un paso para retroceder tres o cuatro y así, un camino que no sigue una recta, que es complejo, lo voy modificando de ser un monolito a ser un monolito matizado. Mi propuesta es utópica, como todo lo que vale la pena, como el amor, como lo que hablábamos hace unos momentos de la erotización, como la amistad, como la paz, pero creo que eso es lo que vale la pena, lo que sale de lo probable y lo posible, porque lo probable y lo posible ya lo conocemos y nos llevan a rutinas de destrucción y de muerte y prefiero buscar lo imposible, ¿no? Como decían los situacionistas ingleses y franceses, seamos realistas, vayamos por lo imposible. Maravillosa, maravillosa. Y bueno, una de las cosas que siempre nos interesa saber es cómo son tus inicios, cómo te encontraste, cómo te encontraste vos con toda esta búsqueda. De repente se me reveló que yo no conocía quién era yo como cuerpo. Yo habitaba una dimensión petrificada de ser, ¿no? Y me di cuenta que podía de alguna manera sensibilizarme a otra forma de habitar mi cuerpo. Y en eso descubrí que no es que yo lo tenía que habitar, sino que yo era mi cuerpo, que no es que tuviera un cuerpo, sino que somos cuerpo. Empecé a tener revelaciones muy fuertes al respecto de mi existencia. Fue en mi juventud, hacia el primer año de universidad. Yo había entrado a estudiar psicología, me tocó la psicología conductista por Ventura, una rama muy específica del saber psicológico que dice que la conducta se puede crear y se puede modificar. ¿Y sabes qué? Tienen absoluta razón. Se pueden crear comportamientos. Entonces, bueno, a esos fueron mis inicios. El encontronazo con la brutal realidad de ser una entidad dormida. Está bien, gracias por compartir eso. Creo que son un poco la mejor manera de iniciar cualquier cosa, ser consciente de lo inconsciente y empezar a despertar, ¿no? Desde ese lugar. Y a partir de ahí, preguntarte un poco
¿qué fue o qué transitaste en ese proceso lo que te llevó a compartirlo con otros, ¿no? A enseñar, a practicar todo esto que fuiste descubriendo con alguien más? ¿Cuál fue tu motivación para eso? Una motivación principal ha sido la insatisfacción y la mantengo. Estar insatisfecho como es el mundo, como es, estar insatisfecho con mi propio uso de mi energía, siempre sé que puedo dar más. Entonces, si no doy, ¿por qué no lo doy si lo puedo hacer, no? En ese camino me encontré con varios maestros muy importantes para mí y uno de ellos utiliza una figura que me marcó al respecto. Dice, somos propietarios de una casa magnífica con varios salones opulentos, jardines, terrazas, y tenemos sirvientes que nos ayudan o que deberían ayudarnos en el manejo de la casa, pero los sirvientes han tomado la casa, es una casa tomada, y nosotros vivimos en un cuarto, en la bodega, en un cuarto al fondo, ¿no? Pequeño y oscuro. Debemos de recobrar el control de la casa y de los sirvientes. Y esa metáfora me pareció muy precisa, ¿no? O sea, ¿por qué reducir mi vida a estar en esa dimensión pequeña y oscura de lo familiar si podía expandirme hasta niveles insospechados? Y en este sentido de compartir, Emilio, vos, bueno, en mi caso, yo tengo ahora la posibilidad de encontrarnos desde el diplomado, ¿sí? Desde una manera virtual que ha surgido con todo lo que venimos viviendo a nivel mundial. Pero vos, por ejemplo, ahí en México, actualmente, o en tu cotidiano, antes de que pasara todo esto, si una persona quería encontrarse con vos y aprender, ¿cómo, o sea, vos impartís cursos? ¿Cómo sería tu rol en ese sentido? Sí, un rol maldito. Yo soy un hombre maldito en mi área, por eso a mi escuela le puse Escuela Autónoma y Maldita de Otra Danza. Tengo mucho trabajo, tengo 6 libros, tengo una revista desde 2004, muy exclusiva porque trata sobre la filosofía del cuerpo en estado de danza. Bueno, he presentado la revista 2 veces en París, he presentado la revista varias veces en varios puntos de la Argentina, en Uruguay, en España, en, ya dije Francia, también en Alemania, pero no la he presentado una sola vez en una escuela de danza de México. Soy profundamente rebelde, entonces decidí hacer mi camino por fuera de las instituciones, lo cual me ha beneficiado bastante, ¿no? Pero si alguien me quería encontrar, pues tenía que encontrarme directamente. Un poco más de ambas propuestas, a mí esas cosas me encantan, de esta escuela autónoma y maldita, desde dónde va, cómo surge, bueno, un poco contaste a partir de qué surgió, pero cómo fue, cómo surgió esta revista, qué cosas cuenta en la revista, si hay alguna forma en la que podamos acceder nosotros y las personas que estén mirando estas entrevistas a la revista que nos encantaría, no sé, contarnos un poco más tanto de la revista como de la escuela. Sí, pues esa revista nació como una utopía y ahora es una utopía realizada. En principio no tenía mercado. ¿Cómo iba? Creo que podría haber revistas más de flanes y gelatinas que de una revista del cuerpo en estado de danza, ¿no? Entonces no tenía mercado. Al hacer la revista, yo la hice con la intuición de que necesitaba generar un espacio para poder desarrollar mi trabajo. Es decir, si ese espacio no está en la cultura, o invéntatelo. Interesante, porque todo lo que vos siempre impartís en tus charlas, en el diplomado de danza, que es fantástico, en estos cursos, que después nos vas a dar también todo este material para que realmente se multiplique, para mí es como que yo siempre escucho tus palabras y escucho algo que conozco, que lo puedo descubrir. No es algo extraño, lejano, la relación realmente con la danza, con el movimiento, con esta, bueno, con todo, con esta sensación también de aplastamiento, de negación del cuerpo, es algo que se puede reconocer y lo mágico también es como que lo he escuchado, he leído algunos libros, por ahí esas cosas que son tabúes, que no se cuentan, porque a veces hasta son así como cuestiones
son de fantasía, pero que no son. Y realmente cuando yo te escucho, creo que es un gran servicio el poder también dejarlo escrito y sobre todo dejar grabada tu voz, porque es como que antiguamente era muy difícil encontrar a los maestros, o bueno, cuando también hablan acá en Latinoamérica, los sabios o las sabias, o las mujeres medicina o los hombres medicina, que tienen realmente la esencia de poder contar o transmitir la sabiduría, por ahí cuesta mucho. Y creo que cuando vos estás hablando, estás dejando un gran potencial, eh, y yo te lo agradezco también, porque escucho, siempre me sorprendo así, como que abro los ojos cada vez que te escucho, digo, wow, sí, sí. Eh, Que nos han enseñado a buscar la felicidad mañosa y por tanto perversa. Nos deberían de enseñar a buscar el cuerpo, porque allí está. Nunca dejamos de ser cuerpo, pero lo perdemos porque, claro, la felicidad viene a ser como la zanahoria delante del burro, ¿no? Entonces ahí vamos buscando algo que no vamos a poder alcanzar, cuando lo más importante, la fuente de la mayor vida, del despertar, está en nosotros. El ser es un fin en sí mismo. Si no concebimos a mí y al otro como un fin en sí mismo, corremos el riesgo de verlo como un medio para lograr algo que nosotros proponemos. Y es terrible considerarnos un medio, considerar al otro un medio. Entonces yo creo que consideramos desde ahí, ¿no? La danza no es tomada en cuenta en estos estudios que yo propongo como un baile, sino como la posibilidad de mover el movimiento, es decir, aplicar nuestra capacidad de cambiar el curso de las cosas. Es un territorio muy paradójico porque si lo ven, compañeras, en este momento que estamos hablando, la danza no existe. En general, no existe. Y es completamente cierto lo que digo. Aunque ustedes me puedan mencionar, pero bueno, está tu revista, están fotos, están videos. En YouTube está colgada toda la obra, no sé, de Pina Bausch. No hay danza. Son acercamientos, registros u obras fílmicas creadas a partir de la danza. No es la danza. La danza solo ocurre cuando un cuerpo se hace danza a sí mismo. En ese momento ocurre. Entonces, este fenómeno paradójico que es ancestral y a la vez exactamente al mismo tiempo, es inédita, es completamente original, porque nadie entra dos veces a la misma danza. Así como decía Heráclito que nadie se baña dos veces en el mismo río, nadie entra dos veces en la misma situación de danza. Sumamente interesante la posibilidad de retomar cualquier actividad artística, cualquier actividad desde este punto. Recién, mientras te escuchaba en toda esta cosa de que es verdad, de que el movimiento solo existe en ese momento y todo lo demás es registro, pensaba mucho en esta pregunta que nosotras nos hacemos y de la forma en la que hemos titulado al programa. Este programa, por ponerle un título, se llama ¿Cómo aprende el cuerpo? Y me gustó, la traigo a la mesa como un disparador, pero también, no sé, ahora me estoy enroscando, pero necesito sacarlo para explicarme. Me gustó pensar esto de que es verdad que la sociedad ha cerrado nuestros cuerpos y que es verdad que el mayor tiempo en lo cotidiano no estamos ni bailando ni haciendo nada, sino que estamos acostumbrados a sentarnos, movernos como se dice, como está determinado por la norma. Entonces creo que la voy a reformular, pido permiso, a la pregunta, y no solo a esta idea de, bueno, ¿cómo aprende un cuerpo a bailar? Sino, ¿cómo aprendemos a desaprender todo esto que nos enseñaron a la forma en la que tiene que ser, ¿no? Bueno, ¿cómo nos volvemos a encontrar con esta cosa de mover el movimiento, como dijiste vos? ¿Vos cómo crees que sucede? Y desde tu lugar de acompañar y de maestro, ¿cómo crees que aprende el cuerpo desde ese lugar? Yo creo que el cuerpo aprende cuando se da cuenta que no ha aprendido nada.
cuando se da cuenta que está en una encrucijada. Lo mencionan varias historias que llamamos cuentos de hadas, ¿no? Cuando estás perdido en una encrucijada, ¿no? Lo menciona, es el inicio de la Divina Comedia de Dante, ¿no? En medio del camino de la vida me vi perdido en una selva oscura. Ahí comienza nuestro aprendizaje, aventurosa pérdida, porque todo lo demás, yo creo que habría que decir, en estos espacios son muy valiosos para decir, esos no son sistemas de aprendizaje, son sistemas de amaestramiento. La vida es un misterio al cual me estoy enfrentando y que necesito otras herramientas para pensarla, no en el prisma de lo que se supone que es normal, ¿no? Entonces yo creo que todo aprendizaje auténtico comienza por una anormalidad, un desarrollo de la anormalidad como ir fuera de la norma, dibujar fuera del trazo. En relación al cuerpo también, o sea, yo siempre tuve esa pregunta, o sea, para mí el cuerpo aprende de otra manera, no puede irse solamente pensando. Y por ahí, bueno, en la universidad cuesta un poco, pero se trata de eso, de despertar ese cuerpo para que viva su propio mito, propia decisión de crear o de ser. Eh, y vos te acordás que yo la primera vez que nos conectamos, yo te pregunté, que yo te decía que intuitivamente quería hacer el taller y que siempre me había pasado esto de que la danza y el teatro estaban siempre por lugares separados y yo decía, no, esto no puede ser, esto no es real. Entonces siempre acá en Mendoza hay un montón de gente que siente esa división, ¿no? Y que tiene que estar haciendo por un lado teatro y por otro lado danza. ¿Por qué ocurre esto en el occidente, sobre todo, o más que nada en otros lugares? Yo no lo veo tanto en México o en Oriente, pero por qué surge esa división tan categórica cuando en realidad tendría que ser, bueno, no, yo no la concibo, nunca la concebí desde que nací, pero he tenido que estar siempre en diferentes lugares como para satisfacer esa necesidad. Un malentendido que se ha tomado como un paradigma, porque lato sensu, es decir, en sentido estricto, ninguna forma de teatro, no vamos a encontrar una sola que no esté hecha de danza. Todo el teatro está hecho de danza. Todo, absolutamente. Claro que no vamos a pensar que no, tú me puedes decir, pero no, Emil, es una barbaridad, pues no se baila en todo el teatro. Yo no estoy hablando de baile. Estoy hablando, el baile es un momento de la danza histórico y es muy bonito, pero la danza no se puede reducir al baile. La danza como transformación de los imaginarios del cuerpo en dimensión poética. Todo teatro involucra la transformación de los imaginarios corporales en una dimensión poética. Totalmente. Entonces, yo creo que habría que ir haciendo una revisión de conceptos, ¿no? ¿Por qué es teatro? ¿Por qué habla? ¿Y por qué es danza? ¿Por qué no habla y se mueve? Pues no, por favor. Son conceptos que no nos sirven para pensar. Primero todo está en movimiento, ¿no? Absolutamente. Entonces no podemos pensar que la danza sea el arte del movimiento y el teatro el arte de la palabra y el movimiento, de ninguna manera, ¿no? En el teatro la palabra no es palabra como tal, es acción. Ujú. Entonces es una forma energética, una manifestación de la psique. Los personajes no son sucedáneos de personas, sino son construcciones psíquicas, ¿no? Es decir, modos de encauzar la energía. Una serie de detalles que creo que habría que revisar, ¿no? Para evitar que los alumnos pierdan tiempo, ¿no? Y la verdad poner a prueba muchos conceptos viejos al respecto, ¿no? Entonces podríamos estar trabajando en detalle con cada concepto y no terminaríamos esta entrevista, ¿no? Lo que sí me parece que nos podría ayudarnos a pensar son dos conceptos. El cuerpo que se repite a sí mismo como modelo, es un cuerpo que podemos muy bien llamar tautológico. El cuerpo tautológico es el que únicamente va a estar enfocado a repetir su paradigma. Puede repetirlo con las mejores intenciones, eso no importa, no va a salir del modelo.
El cuerpo que busca crearse sometiendo a prueba lo aprendido y arriesgando incluso a no cumplir con el paradigma, es un cuerpo poético. O sea, lo poético despojado de lo cursi, de lo lírico, poético como una dimensión de creación de uno mismo. O sea, te repito, el fin es uno mismo, una misma. Es autotélico, es decir, se basta a sí mismo como práctica. No tengo que rendir cuentas de nada más. Mi tarea es la más importante, hacerme a mí mismo. Porque no produzco nada, sino me produzco a mí mismo. Por eso es autotélico. Yo soy un fin suficiente a mí mismo. Se nos olvida que el teatro viene de la mirada, ¿no? El lugar de la mirada. Y esto es importantísimo. Tú una de las preguntas que me habías puesto es, ¿qué ejercicio rescataría yo de los muchos ejercicios? Es el ejercicio de la mirada, el recuerdo de sí. Nada hay más importante como práctica que la práctica del recuerdo de sí. Es la práctica de mirarte actuar. Estamos aquí, y bueno, haz de cuenta que tienes la cámara, ¿no? Que terceriza y te estás mirando cómo te desenvuelves. La conciencia de estar consciente. Eso es fundamental. Es la práctica más importante en varias místicas, magia, religiones, poéticas. Es una práctica superior. Tiene como fin despertar la conciencia. Wow, me acaba de pasar algo increíble, lo quiero compartir, y es que sin saberlo, porque de verdad es que no lo había escuchado antes y me parece una práctica preciosa, hoy tuve un debate al respecto con un grupo de actores donde yo les dije lo que acabas de decir sin entender bien por qué, que les decía, bueno, piénsense como si se vieran desde afuera y traten de hacerlo desde ahí, y me fui con esa idea, como no sé qué quise decir, y ellos tampoco supieron bien, pero... pero cambió algo, o sea, fue notorio que algo cambió desde esta idea de que hay cosas que solo puedes arreglar el que las ve desde afuera y tiene que ver con una percepción interna de tratar de hacerlo para lo que se ve desde afuera. Y, y me pareció increíble que justo lo dijeras, decir, claro, va por ahí ese ejercicio. No sé si lo entendí o no, no sé si era a lo que te referís, pero creo que esa posibilidad de empezar a ampliar los sentidos hasta verse uno mismo es tan necesaria para la vida en general, pero para el arte en sí también creo que tiene que ver con esto hermoso. Nada, gracias por traer esa práctica porque me voy a ir así como... y después quería traerte esta pregunta que también estaba entre las que hacemos siempre, que tiene que ver con los maestros, ¿no? Con quién fueron tus maestros, quiénes fueron. Es un maestro para mí muy importante, que además fue una figura clave para el desarrollo de la danza en el siglo XX, se llamó George Ivanovich Gurdjieff. El maestro Gurdjieff fundó una escuela llamada la Escuela del Cuarto Camino, que trata sobre esto, sobre el despertar de la conciencia. Esta escuela tuvo adeptos en las artes del cuerpo, uno de ellos, otro muy importante fue Jerzy Grotowski. Peter Brook es otro estudiante del Cuarto Camino, ¿no? Peter Brook, de hecho, hizo una película sobre un libro de Gurdjieff que se llama Encuentro con hombres notables. La puedes ver en YouTube, está. Todas las enseñanzas de Grotowski son enseñanzas del Cuarto Camino, solo que llevadas a lo que él llamó el teatro pobre. Creo que nos vamos así con muchas ganas de averiguar, de aprender, de probar más. Y aprovecho también para preguntarte en qué cosas estás practicando, investigando, trabajando actualmente desde tu ser, desde tu cuerpo. En el despojo, en despojamiento, en eso estoy investigando, en cómo poder soltar. Esa es una etapa que encarna toda mi vida, ¿no? De hecho, en este momento. O sea, cómo poder vivir la vida plenamente
a partir de lo que soy y no de lo que tengo. Emilio, muchísimas gracias por tus palabras, por compartir con nosotros. Bueno, yo la verdad que tengo ahí bueno, tengo que leer un montón de cosas que nos han impartido en el diplomado y tengo muchas ganas de seguir mirando la revista, de seguir realmente motivándome con tu pensamiento, porque creo que como que las palabras son energía pura también y son transformadoras 100%. Y creo que bueno, que es tu arte también, despertar y ayudar y colaborar a hacer conciencia también desde la palabra a otros, otras, otras. Gracias por considerarlas. Pues sí, es una propuesta. No había yo respondido en la pregunta de dónde se puede leer la revista. Se me pide. Yo Ujú, entrego las revistas y los libros a cambio de una cooperación económica voluntaria. ujú. Eso le hace bien a mi alma, porque dejé de batallar con la estructura de las librerías también. Que más me atrapa y me encanta también del diplomado, que es mucha información, pero también la posibilidad de llevarlo a la acción, que eso es la vida misma. Bueno, sí, es que si no podemos llevar a la acción lo que conocemos, yo no creo que sea conocimiento a lo que no se Ujú, puede llevar a la acción, ¿no? ujú, Y si algo nos enseña las prácticas sistemáticas de la escena, como las llames, si quieres, llámalas, sígueles llamando teatro, danza, pero ¿qué nos enseñan? Que el conocimiento es hacer, ujú, no pensar en hacer, no creer que hicimos, hacer. ujú, ujú. Muchas veces hacer pese a lo que pensamos y a lo que sentimos, ¿no? Cuesta Tal mucho cual. trabajo, pero lo haces. En el camino con el obstáculo se vive así. Te cagas de miedo, piensas que vas a fracasar, pero terminas haciéndolo y entonces, repito, ves que el obstáculo era un perro de paja, una sombra de papel, pero hasta que lo hiciste te diste cuenta. Sí, yo te juro que te entiendo totalmente. Por ahí las peores cosas son las que más, o sea, la que más nos enseñan y nos revelan quiénes somos y qué fuerza tenemos para superarnos o para encontrar lo que realmente deseamos y queremos hacer. Pero no hay que esquivarle, hay que estar ahí. Sin duda. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. A mí me gustaría terminar por ahí, desde tu lugar, desde tu experiencia, desde tu pensamiento, desde tu trabajo espiritual del desapego, que es hermoso, espiritual y humano. Eh, este programa, y esto lo digo con todo mi corazón, es para los estudiantes, es para los jóvenes sobre todo. Eh, ¿qué les podrías dejar a ellos en este momento, desde tu lugar? Un mensaje, una palabra, lo que venga, pero sí, yo siento esa responsabilidad con los que vienen, de decirle algo que los ayude. Pues yo les dejaría la señal de la muerte, el gesto de la muerte, Ajá, en el sentido de que puedan morir a su propio desaliento, que puedan morir a su propia fatiga, que a veces los jóvenes tienen una fatiga muy marcada, ¿no? Que puedan dejar morir este mundo que les hemos heredado tan complicado y sucio, ¿no? Y en muchos aspectos hipócrita y negativo, que eso también se puede dejar morir, que pueden dejar morir muchas cosas que hacen daño para poder encontrar fuentes de erotización de vida, que dejen morir muchas veces a sus propios padres o familiares, a ese árbol genealógico que por las apariencias se considera lo fundamental, ¿no? Y muchas veces ha sido manantial de veneno, ¿no? Y de dolor.
Venturosos quienes hayan tenido todo lo contrario, maldito Dios, bendita vida que les dio una familia con amor y todo. Pero no me estoy refiriendo nada más a los padres biológicos, me estoy refiriendo a la figura simbólica, ¿no? Que muchas veces resulta castrante y dominante, ¿no? Dejar morir eso, dejar morir el mito personal, dejar morir frases limitantes como yo no merezco, yo no puedo, ¿no? Dejar morir la idea de que si no tienes eres pobre, todo lo contrario, ¿no? La danza nos muestra que no hay un cuerpo que sea tan pobre que no pueda dar la máxima riqueza, que es el dar el tiempo. Nunca nadie es tan pobre que no pueda dar esa presencia. Y eso es imponente. No se puede comprar con nada. Muchísimas, muchísimas gracias por todo lo compartido. Esto me parece un registro maravilloso y creo que está buenísimo que quede, que haya espacios para charlar de todo esto que nos pasa, a los que nos pasa por el cuerpo. Te agradezco un montón por abrirte un poco hacia nosotros y por decirnos todas estas cosas que realmente movilizan. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir que pasan por el cuerpo, que no van solo a lo que se dice y se escucha, sino que te atraviesan y eso es maravilloso. Te lo agradezco un montón toda tu generosidad en esta charla. Gracias. Gracias también a ti, Daniela, por tu atención tan hermosa y tus palabras, que recién te enganchaste en la primera ocasión que tuvimos de vernos, de conocernos. Gracias por esa disposición tan gentil. Y gracias, Celeste, por hacer propicio este espacio, invitarme, cuidar la invitación con tanto detalle, ¿no? Procurando que todo salga lo mejor posible. Espero haber correspondido mínimamente a esta invitación. Gracias, muchísimas gracias, Emilio.